Buenas tardes, amados discípulos, es bueno estar juntos. Bienvenidos a todos en esta tarde de martes para el discipulado correspondiente al día de hoy. Dispón tu vida, dispón tu corazón para poder aprender en este tiempo, en esta hora. Realmente vamos a aprovechar bien el tiempo. Así que, como dice la Escritura, a poner nuestra confianza solo en el Señor nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de todos sus hijos. Así que te voy a invitar de que en esta hora podamos olvidarnos de cualquier otra cosa. Despeja tu mente, despeja obviamente ahí, obviamente todos los pensamientos. Es el tiempo de enfocarnos solo en la enseñanza. Vamos a enfocarnos en esta tarde en conocer más al Señor. Así que te invito a que puedas preparar tu Biblia. Prepara obviamente tu cuaderno de notas. Vamos a comenzar en esta hora estudiando más de la palabra del Señor, aprendiendo más acerca del reino de los cielos. Así que toma tu lugar. Si te encuentras tal vez obviamente ahí en tu living, en tu comedor, en tu dormitorio, tal vez algunos en el patio, te animo de que en este instante puedas apagar otra cosa. Vamos a enfocarnos solo en la enseñanza. Muy bien, vamos a empezar orando en esta tarde. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre bueno, queremos darte las gracias por esta hora. Gracias por el discipulado, principios para la vida cristiana. Queremos pedirte de que tú te glorifiques en esta hora. Oh Señor, enséñanos tus caminos, revélanos más de tu palabra. Señor, que nuestro entendimiento se abra continuamente. Ayúdanos a conocerte para honrarte y darte a conocer a las personas. Oh Señor, oramos para que seas tú, Dios, tomando el control de todas las cosas. Oramos por nuestro país, oramos, Señor, por cada departamento, por las naciones de la tierra también. Glorifícate, hablamos palabra de sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amados. Así que bienvenidos una vez más en esta tarde. Vamos a comenzar con la primera imagen. Estamos hablando acerca de la importancia de desarrollar una amistad íntima, profunda, estrecha con el Señor nuestro Dios. Así que a veces es difícil comprender, ¿no?, por qué el Señor quiere ser nuestro amigo íntimo. Y es de que realmente es como que es muy difícil poder llegar a entender a cabalidad por qué Dios busca nuestra amistad. ¿Por qué será de que el Señor quiere que realmente tengamos esa amistad? Pero no una amistad pasajera, sino una amistad profunda, una amistad realmente íntima con su persona. Entonces, realmente es algo que supera el pensamiento humano, pero que realmente sí es posible, es realmente algo que Dios ha determinado desde la fundación del mundo, de que el ser humano pueda tener una amistad con Él. Y realmente esa es una verdad asombrosa, es una verdad que nos tiene que animar realmente a conocer más al Señor, de que Dios no es un Dios lejano, sino de que Dios realmente nos ama con amor perfecto. Para comenzar, te voy a invitar a que podamos ir a Éxodo capítulo 34, el versículo 14 en esta hora. Estamos hablando acerca de por qué es de que el Señor quiere tener una amistad estrecha con nosotros, por qué será de que Dios anhela realmente acercarse al ser humano continuamente, y es porque simplemente la respuesta es porque Él nos ama con ese amor perfecto, Él nos ama con ese amor, pero realmente totalmente asombroso. Amén. Así que Éxodo capítulo 34, versículo 14 dice la Escritura: pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Y acá se menciona acerca de la importancia de no poder caer en idolatría, de hecho no tener dioses ajenos al nombre del Señor. Nos exhorta la palabra de que realmente nosotros vivamos en fidelidad absoluta con el Señor. Cuando entendemos de que Dios nos ama con un amor extremo, de que su amor sobrepasa todo entendimiento, es más alto, más ancho, más profundo, como se lo describe en las Escrituras, va más allá de lo que podamos comprender. Es ahí cuando entendemos de que Él es Dios celoso. Él te anhela fervientemente. Como somos la creación de Dios, tanto los varones como las mujeres, y como todo, obviamente los animalitos, la vegetación, todo lo que existe sobre la faz de la tierra, los peces del mar y demás, como somos la creación de Dios, Él nos anhela para Él. Y con justa razón, porque si Él nos ha creado, nosotros tenemos que responder realmente a ese amor perfecto. Nosotros estamos llamados a responder
al Señor nuestro Dios. Por eso Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Amén. ¿En qué podemos hoy, obviamente, llegar a comparar esa idolatría que el Señor aborrece? Muchas veces Dios usó a los profetas sobre la tierra en el Antiguo Testamento para llegar a describir cómo es esa relación de Dios con el hombre, cómo es esa relación de Dios con su pueblo, en este caso con Israel, con su pueblo santo. Y es de que lo compara a un matrimonio. Dice de que la idolatría es comparable a cuando uno de los dos cónyuges es infiel con el esposo o la esposa. A eso se asemeja la idolatría. Cuando de repente hay un esposo o una esposa que es infiel en la relación matrimonial, a ese nivel se compara la idolatría. De que nosotros, de repente, siendo el pueblo del Señor, siendo sus hijos, siendo la iglesia, la novia del Señor, si es de que nos vamos en pos de otras creencias, nos vamos en pos de dioses paganos, en caer en idolatría, en reverenciar imágenes, ¿no? Cosa que el Señor no enseñó en ningún momento en las Escrituras, es ahí cuando caemos en idolatría, es ahí cuando caemos en infidelidad. Entonces, ¿por qué Dios quiere tener esa amistad estrecha con nosotros? Porque nos ama. Y nos ama fervientemente. Amén. Así que vamos a ir desarrollando este concepto en esta hora. El Señor tiene un anhelo intenso de que lo conozcamos íntimamente. En efecto, planificó el universo y estructuró la historia, incluyendo los detalles de nuestra vida, para que pudiésemos ser sus amigos, ¿no? O sea, qué asombroso es llegar a creer de que el Señor planificó el universo y estructuró la historia, incluyendo cada detalle, para que nosotros podamos ser sus amigos íntimos. Y eso, amados, realmente es una tremenda bendición. Quiero que podamos ir a Hechos 17, del 26 al 27, por favor. Hechos capítulo 17, del 26 al 27. Quiero que notes lo que dice acá la palabra, presta mucha atención, cómo el Señor estructuró todas las cosas a propósito. Dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. O sea, acá en primera instancia, en el versículo 26, la palabra nos dice de que de una persona, es decir, de Adán, el Señor hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra. Es decir, desde Adán vienen obviamente todas las naciones. Realmente el Señor de uno hizo realmente todas las nacionalidades que conocemos. Dice, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Quiere decir que el Señor estructuró todas las cosas, el Señor determinó los tiempos señalados para cada vida, para cada persona. Qué asombroso es incluso entender de que Dios tiene una agenda para cada uno de nosotros, como nos compartía la palabra el pasado domingo la pastora Angie. Qué tremenda bendición es entender de que hay una agenda del cielo, hay una agenda que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y realmente dice que en su libro están escritas todas las cosas, los tiempos señalados para cada uno de nosotros. Por supuesto que dentro de esa agenda está de que nosotros seamos hallados los amigos de Dios, los amigos del Señor. Y nota ahora lo que dice el versículo 27. Dice, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole a alguien, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Quiere decir que dentro de la agenda de Dios el Señor ha determinado los tiempos señalados para que el ser humano busque a Dios. De hecho, Dios está utilizando incluso esta circunstancia, esta pandemia. ¿Por qué Dios ha permitido esto? Justamente para que el ser humano busque a Dios, para que busquemos a Dios continuamente, nos volvamos al Señor. Entonces, lo cierto es de que Dios quiere de que todo ser humano que está sobre la tierra lo conozca, lo busque. Pero es ahí cuando entra realmente la voluntad asombrosa del Señor de dejar a libre elección esta decisión. O sea, lo que conocemos como libre albedrío. Dios no obliga a nadie. Dios sí se acerca a la humanidad. Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Pero la última decisión, o sea, de acercarse a Dios, la tiene el ser humano. Dios no obliga a nadie. Pero el Señor va a usar cada circunstancia y cada momento
con tal de poder acercarse al ser humano y que el ser humano, por sobre todas las cosas, se acerque a Dios. Amén. Quiero que leas la siguiente imagen, por favor, ahí en tu pantalla. Conocer y amar a Dios es nuestro gran privilegio. Ser conocido y amado por Él es su mayor deleite. Amén. Wow. De hecho, cuando tenemos el privilegio de acercarnos a Dios a través de Jesucristo, aceptando al Hijo de Dios, es ahí cuando recibimos igual el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos acerca al Hijo, el Hijo nos acerca al Padre. Amén. ¿Por qué decimos esto? Porque es el Espíritu Santo el que pone la convicción genuina de arrepentimiento. Acordémonos de que hemos hablado a lo largo del discipulado de que el requisito fundamental para poder acercarnos a Dios es el arrepentimiento. Reconocer que somos pecadores, reconocer de que hacemos lo malo, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, el Espíritu Santo nos ayuda, nos lleva a Jesucristo. Una vez que seguimos a Jesucristo, Él es nuestro Señor, nuestro buen pastor, nuestro Salvador, Jesucristo nos reconcilia con el Padre a través del sacrificio de la cruz. Amén. Entonces, conocer y amar a Dios es nuestro gran privilegio. O sea, si tú anhelas algo en la tierra, el mayor de los privilegios es conocer y amar a Dios. Nada se compara con eso, amados. Esa es la vida eterna. Y ser conocido por Él es su mayor deleite. Quiere decir que cuando el Señor nos conoce, cuando recibimos su amor perfecto, dice de que, wow, Dios es el mayor deleite de Dios, de que cada uno de nosotros seamos reconciliados con Él. Por eso dice la palabra de que cuando hay un pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos, porque el mayor deleite del Padre es poder estar reconciliado realmente con el ser humano, con los varones, con las mujeres. Amén. ¡Qué glorioso! Amén. Es difícil imaginar cómo es posible una amistad íntima entre un Dios perfecto, invisible y omnipotente, y el ser humano finito y pecador. O sea, realmente es muy complicado no llegar a imaginar, como hemos comenzado en esta tarde, llegar a describir cómo una amistad no íntima puede ocurrir entre un Dios perfecto, invisible y omnipotente, con el ser humano que es finito y pecador. O sea que el ser humano es limitado, es pecador, tiene obviamente no se compara con la naturaleza del Señor. Sería más fácil de entender una relación entre amo y el siervo, o entre el creador y lo creado, incluso entre el Padre y el Hijo. Pero ¿qué significa que Dios quiera ser mi amigo? Si consideramos las vidas de los amigos de Dios en la Biblia, podemos aprender secretos que nos ayudan a entender esa amistad con Dios. Veamos obviamente ahí algunos de estos secretos, los cuales nos van a ayudar a entender cómo desarrollar nuestra amistad con Dios. Quiere decir que a lo largo de las Escrituras, cuando leemos, por ejemplo, acerca de Daniel, leemos acerca de Abraham, de David, de grandes hombres, de grandes mujeres de Dios, cómo ellos llegaron a entablar una amistad genuina con Dios. Vamos a ver algunos ejemplos, algunos casos en esta tarde, bueno, ya en esta noche, para que podamos acercarnos más a Dios y desarrollar esa gran amistad con Él. Amén. Quiero que veas obviamente la siguiente imagen, por favor, ahí en tu pantalla. ¿Cómo llegar a ser el mejor amigo del Señor? Vamos a ver el primer punto, mediante la conversación constante. ¿Cómo llegar a ser el mejor amigo del Señor? Primer tip, primer consejo, mediante la conversación constante. Amén. No será posible desarrollar una relación estrecha con el Señor si solo asistimos a la iglesia una vez a la semana, ni tampoco si solo tenemos un rato a solas con Dios. La amistad con el Señor se cultiva cuando compartimos todas las vivencias con Él. Amén. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una conversación fluida con Dios, amados, eso nos enseña a tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos durante el día. Pero si tu relación con Dios solo se limita a congregarte el domingo, a solo tener un tiempo de oración, ¿no? Incluso solo cuando estás a punto de comer, solo oras cuando estás por comer, o sea, te estás perdiendo de una conversación continua, de una conversación constante con el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Este punto, amado, habla acerca de que todos nosotros podemos tener una conversación continua, una conversación constante con el Señor. Para desarrollar esa amistad, ¿cuál es la clave y el tip en esta hora? Es de que tomes en cuenta al Señor en todo lo que estés haciendo. Por ejemplo, cuando tú empiezas a cocinar, cuando tú empiezas a ordenar la casa, cuando estás a punto de salir a la casa o a la calle, ¿no? A hacer las compras, por ejemplo, ¿no? Para la casa, o estás yendo al trabajo, estás tal vez ahí en tu auto, en tu movilidad, y estás en todo tiempo: Señor, pongo delante de ti esto, Señor, mira qué te parece esto otro, Señor, y tienes esa conversación continua con el Señor. Cuando entendemos ese tip tan grande de desarrollar la continuación fluida con Dios en todo momento, durante todos los días, es el que realmente vas a desarrollar una amistad genuina con el Señor. Presta atención a esto. Por supuesto que es importante establecer el hábito del devocional diario con Dios, pero Él quiere ser más que una cita en nuestra agenda. O sea, Dios no solo quiere de que le demos, no, sí, Señor, tenemos 10 minutos, ¿no? Así para el devocional, y amén, y se cumplieron los 10 minutos, así que ya me voy a hacer otra cosa, ¿no? Sí es importante tener tu tiempo de devocional, que tengas tu tiempo de oración, ¿no? Al día, pero mientras estás haciendo otras actividades, puedes seguir conversando con Dios. Vamos a ir a un versículo que te aconsejo que lo puedas subrayar en tu Biblia. Vamos a ir a un pasaje que es de mucha bendición. Jeremías capítulo 9, el versículo 24. Jeremías 9:24, nota lo que nos dice la Escritura. Dice: mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Y acá el profeta está hablando de parte de Dios y dice: si hay alguna persona, ¿no?, que se quiere gloriar en la tierra, que quiere sentirse orgullosa de algo, ¿no?, dice: gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. O sea, acá, amados, tenemos que entender lo siguiente, ¿no? Cuando de repente el ser humano se quiere gloriar de algo, por ejemplo, ¿no?, como te compartía la pasada semana, cuando de repente tú quieres, ¿no?, mostrar las fotos de la familia a alguien, ¿no?, y dices: wow, sí, aquí está mi familia, y le muestras a alguien, se los presentas. ¿Por qué? Porque estás contento, porque realmente eso trae alegría a tu corazón, y te enorgulleces de eso. O hay gente que tal vez le encanta tener, ¿no?, en medio de la casa un escritorio con todos los trofeos, las medallas que ha conseguido, no sé, ya sea en el ámbito laboral o deportivo. Hay gente que le encanta, ¿no?, tenernos en toda la pared todos los títulos, ¿no?, obviamente ahí de titulación, todos los certificados, ¿no?, de cursos aprobados y demás. O sea, hay gente que se enorgullece de eso. Pero la palabra nos dice: si hay alguien, ¿no?, que quiere enorgullecerse de algo, es de que me entienda y me conoce. ¡Wow! O sea, en otras palabras, es como que nosotros podríamos poner un cuadro gigante en la pared de que: ¡wow! Por la gracia de Dios, yo soy una persona que entiende y conoce a Dios. Y que se lo muestres a todos, ¿no? Por la gracia de Dios, yo soy alguien que conoce y entiende al Señor. En eso dice de que el ser humano se puede gloriar. De eso uno, wow, se puede enorgullecer, decir: si he logrado algo en la vida, es entender y conocer a mi Señor, a mi Dios. Como decía Pablo, ¿no? Pablo decía: todo lo tengo por basura con tal de conocer a mi Señor. Quiero que podamos volver a leer este pasaje, pero lo vamos a leer de acuerdo a la versión de la Biblia, la Biblia del lenguaje sencillo. Jeremías 9:24 lo puedes leer en la pantalla. Dice: si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme, pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Nota cómo el Señor nos describe, ¿no?, acá en la Escritura, de qué tenemos que sentirnos orgullosos. Dice de que conocemos al Señor y lo obedecemos, de que tenemos a Dios en nuestro corazón, de que realmente vivimos para Él y de que lo obedecemos. Dice: eso es conocerme, declara el Señor. En otras palabras, ¿en qué consiste la vida eterna? En tener comunión con el Señor y obedecerlo. Tomar en cuenta al Señor en todo lo que hacemos y de obedecerlo.
De nada sirve, amados, de que sí tomes en cuenta en todo al Señor, no que sí, Señor, y estoy compartiendo con el Señor mientras estoy trabajando, mientras estoy con la familia, mientras salgo, mientras obviamente hago las compras, lo que sea. Pero si no lo obedeces, es como que simplemente te has quedado a medias. Acordate, el Señor dice, si te vas a sentir orgulloso de algo, es de que estás conmigo y me obedeces. 2 requisitos fundamentales: estar con Dios, tomarlo en cuenta en todo, y también obedecerlo, amados. Obedecer todo lo que nos dice la palabra, obedecer sus mandatos, sus preceptos. De nada sirve de que sí o no, como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. Es como que alguien diga, sí, yo tengo amistad con Dios, yo tengo comunión con Dios, pero a la hora de obedecer, cero. Los 2 conceptos tenemos que aplicarlos. Nota cómo la palabra dice, eso es conocerme. Y el Señor declara, no, pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. ¿Qué ama el Señor? 3 aspectos, ¿no? El Señor ama la justicia y la rectitud, porque Él dice, actúa con amor sobre la tierra. Amén. Qué glorioso es nuestro Dios, qué glorioso es conocer al Señor. Ese es nuestro llamado, estar con el Señor y obedecerlo. Lo cierto es que el Señor quiere ser incluido en cada actividad, en cada conversación, en cada problema y hasta en cada uno de nuestros pensamientos. Es posible mantener una conversación continua con Él y a la espera de su respuesta durante todo el día, comentándole lo que estamos haciendo, pensando en ese momento. O sea, es realmente ese diálogo continuo con el Señor. Un diálogo fluido, amados. Y también podemos esperar esa respuesta de que Dios nos hable. Dios también habla, Dios también nos responde, porque es un diálogo continuo. Los amigos de Dios reciben esa respuesta de parte del Señor. Amén, qué privilegio. Quiero que por favor podamos leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 17. Hay algunos que ya lo saben de memoria. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Nota lo que nos dice la palabra. Dice, orad sin cesar. En otras versiones dice, oren en todo tiempo, orando en todo momento y en todo lugar. O sea, qué glorioso. ¿Por qué la palabra dice esto? Porque este versículo implica conversar con el Señor mientras realizamos las compras, conducimos el automóvil, trabajamos o desarrollamos cualquier otra tarea cotidiana. Acordémonos de que orar es tener un diálogo con Dios. Más allá, ¿no?, obviamente, de pasos a seguir en la oración, más allá obviamente de ritos, más allá de vanas repeticiones, el Señor ama que tengamos un diálogo continuo con Él. Amén. Lo bueno de Dios es de que Dios no se va a cansar de ti, o sea, no se va a cansar de escucharte. O sea, eso es glorioso de parte del Señor. Entonces, por eso podemos tener un diálogo fluido con nuestro Dios. Amén. Acordémonos de que el Señor nos escucha, acordémonos de que Dios nos responde, de que Dios habla, y es eso lo que lo hace asombroso. Por eso el Señor decía, no se vayan en pos de dioses paganos, no se vayan en pos de imágenes, de estatuas, las cuales tienen ojos pero no pueden ver, las cuales tienen oídos pero no pueden escuchar, las cuales tienen boca y no pueden hablar. Oh, el Señor nos invita a tener ese diálogo, esa amistad continua en todas las tareas cotidianas que desarrollamos. Hasta yo te digo algo, ¿no? Cuando uno se va a vestir, hasta uno le puede decir, Señor, ¿te parece bien? ¿Me queda bien esta chaqueta? ¿Me queda bien este saco? ¿No? ¿Qué te parece, Señor, si lo combino, no? Verde con blanco, digamos, ¿no? O sea, aunque no lo crees, el Señor es tan detallista que obviamente nos puede guiar en todos los ámbitos de nuestra vida. Cómo vestirnos, cómo obviamente desenvolvernos en cada área. Oh, amados, realmente a mí me bendecía mucho escuchar un concepto acerca de personas que quieren hallar, por ejemplo, combinaciones con colores, ¿no? Especialmente con aquellos que son ya dados más al arte, ¿no? Gente que se dedica a pintar, no sé, obras de arte, gente que se dedica tal vez, no sé, a combinar colores, ya sea, no sé, para combinar colores, ya sea en su trabajo, en la casa, ¿no? Y a mí me bendecía mucho cuando había una persona sumamente exitosa, ¿no? Sumamente famosa, si se puede decir, ¿no?, en el mundo, que le decían, ¿usted a qué atribuye saber combinar tan bien los colores en todas sus obras de arte?
Y esta persona decía, lo único que yo hago es inspirarme en Dios. Y todos decían, wow, ¿y cómo es inspirarse en Dios? Y él decía, sí, yo sigo el modelo de Dios que Él estableció sobre la tierra. Todas las combinaciones que Él hizo, por ejemplo, con las flores, en los colores, todas las combinaciones que Él hizo en la creación, ya sea con las montañas, con la vegetación, con los mismos animalitos en cada uno de sus colores, dice, yo simplemente hago lo que Dios ya nos ha enseñado. El gran creador es aquel que se merece toda la gloria a la hora de combinar los mejores colores. ¡Wow! Y eso realmente es cierto, porque tú ves, ¿no?, en las plantas las mejores combinaciones de colores que uno puede encontrar. En los animalitos, en la creación, en todo, Dios realmente Dios hace obras de arte literalmente con todo lo creado. Incluso en el ser humano, con cada uno de nosotros, Él sabe el color de pigmentación que tenemos, no sé, en la piel, el color de nuestros ojos, de nuestro cabello. O sea, somos obras de arte que tienen, ¿no?, una firma diseñada por Dios. Tienen una firma que dicen creado por Dios. O sea, si realmente tú te quieres dedicar, ¿no?, a crear, a combinar, ¿no?, seguí el modelo del Señor, te aseguro de que te va a ir muy bien. Amén. Existe el concepto erróneo de que pasar tiempo con Dios significa estar completamente a solas con Él. Por supuesto, conforme al modelo de Jesús, necesitamos pasar tiempo a solas con Dios, pero eso representa apenas una fracción del tiempo que estamos despiertos. Todo lo que hacemos puede ser un tiempo que pasamos con el Señor, si lo invitamos a acompañarnos y somos conscientes de su presencia. Amén. Entonces, realmente hay que quitarnos de la cabeza ese concepto erróneo de pasar simplemente un tiempo con Dios. O decir, bueno, si mi horario de oración si es de tal hora a tal hora, está bien, es bueno ser disciplinados, tener ese horario. Pero mientras sigues haciendo lo demás, podemos seguir en completa comunión con el Señor. Amén. Hay un libro clásico para aprender a desarrollar una conversación constante con Dios, ¿no? Y quiero que lo puedas ver ahí en la pantalla, ¿no? Este libro te lo queremos recomendar juntamente con la pastora Angie. Es un libro que en la Congre, en los discipulados, lo hemos mencionado mucho, lo hemos estudiado. Si tú todavía no lo has leído, te aconsejo de que lo puedas conseguir. El libro se llama La práctica de la presencia de Dios, del hermano Lawrence, ¿no? ¿Quién era el hermano Lawrence? Era un humilde cocinero en un monasterio francés. O sea, era el hermano Lawrence, quiero que escuches esto, ¿no?, con atención. Él era cocinero en un monasterio francés. El hermano Lawrence fue capaz de convertir hasta las tareas domésticas más comunes y serviles, como preparar las comidas y lavar los platos, en actos de alabanza y comunión con el Creador. Una de las cosas, ¿no?, obviamente, que se describe en el libro, ¿no?, es de que el hermano Lawrence, él decía, ya, ¿por qué a mí me ha tocado estar en la cocina? Yo quiero estar, no como los demás ahí en el monasterio, buscando a Dios, leyendo las escrituras. O sea, es como que él se quejaba, ¿no? Y decía, pero pucha, ¿por qué yo tengo que estar lavando los platos aquí para las demás personas? O sea, justamente a él le tocó ese oficio dentro de ese monasterio. Hasta que un día Dios le dijo, deja de quejarte y quiero que aprendas a tener comunión conmigo en lo que haces. Y quiero que escuches esto. La clave con la amistad con Dios no es cambiar lo que uno hace, sino cambiar la actitud de uno al hacerlo. Lo que normalmente haces para ti, comienzas a hacerlo para Dios. Ya se trate de comer, bañarse, trabajar, descansar o sacar la basura. Oh, amados, el Señor le jaló las orejas, ¿no?, al hermano Lawrence y le dijo, ¿qué es eso de estar quejándose? Y es ahí de que cuando él aprendió de parte del Señor a cambiar su actitud. Decirle, Señor, wow, te pido perdón porque aunque me toque lavar los platos todos los días, aunque me toque simplemente cocinar para los demás, yo voy a tomarte en cuenta en esta actividad y voy a tener comunión contigo. Y él relata en ese libro cómo él empezó a practicar la presencia de Dios en todo lo que él hacía. Por eso es un libro que te va a bendecir mucho, ¿no? Y ese que cuando tú cambias de actitud, ¿no? Y así nos toque, ¿no?, lavar los platos, ¿no? Así, cada día está lavando y dice, Señor, y te cuento esto, Señor, ¿qué te parece este detergente? Señor, está bien, ¿no? Y ahora hay que enjuagar, Señor, los platos, ¿no?
y aunque desearíamos de que el Señor nos mande ángeles para que nos ayude a acabar rápido, ¿no? Con toda la tranquilidad de platos todos los días. O sea, disfrutar de la compañía de Dios no tiene precio. Es lo máximo, amén. En la actualidad a veces sentimos que tenemos que distanciarnos de nuestra rutina diaria para poder adorar al Señor. Pero eso se debe a que no hemos aprendido a practicar su presencia todo el tiempo. Al hermano Lawrence le resultaba fácil adorar a Dios mientras desarrollaba las tareas comunes de la vida. No tenía que viajar para asistir a retiros espirituales especiales. Amén. Wow, o sea que, amados, tenemos que aprender mucho del hermano Lawrence. De compartir con Dios. Compartir con Dios. Yo te digo algo, mientras estás recibiendo el discipulado, Dios está a nuestro lado. Dios está ahí en tu casa. Estamos compartiendo con el Señor acá durante la transmisión. Amén. O sea, dicho sea de paso, o sea, participa de la transmisión, dale like, pon amén, comparte la transmisión, ¿no? Obviamente, y con todos tus contactos. Comparte continuamente las prédicas de la congre, con todos tus contactos, ya sea en el Facebook, en YouTube, en Instagram, amén, en toda la red, en WhatsApp, todo lo que usamos de las redes sociales, compartamos las prédicas, los discipulados, que la gente pueda recibir el mensaje de salvación, amén. Entonces, el Señor está en este instante disfrutando de nosotros mientras realmente estamos enseñando la palabra. ¡Ay, qué bueno es compartir con Él! Ese es el ideal de Dios en el Edén. La adoración no era un acontecimiento al que había que asistir, sino que era una actitud ininterrumpida. Acuérdate de esto, ¿no? La adoración es una actitud ininterrumpida. No es un acontecimiento al que hay que ir, no es un evento al que hay que asistir, ¿no? No, es una actitud ininterrumpida, porque en todo tiempo estamos con el Señor. Como hablábamos la pasada semana, Elías decía: el Dios en cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque Elías había aprendido a compartir todo lo que él hacía con Dios, y él en el espíritu visualizaba al Señor, el Dios en cuya presencia estoy. Adán y Eva estaban en comunión constante con Dios. Con Él está con nosotros todo el tiempo. No hay lugar donde puedas estar más cerca de Dios que donde te encuentres ahora mismo. Amén. O sea, así como Dios estaba con Adán y con Eva todo el tiempo, de la misma manera Él está con nosotros. Es lo que hace a la omnipresencia de Dios. Él está con nosotros en todo tiempo, en todo lugar, al mismo tiempo. Amén. La palabra dice que el Señor gobierna sobre todos. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, el versículo 6, por favor. Nota lo que nos dice Efesios capítulo 4, el versículo 6 en esta tarde. Dice: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¡Wow! ¿Cómo es nuestro Dios? Dice que Él es nuestro Dios y Padre de todos, que está sobre todos. Esto hace alusión, amados, a lo que estamos compartiendo, la autoridad del Señor sobre todo lo creado. Amén. Dice que es por todos y en todos. O sea que nuestro Dios es perfecto, es asombroso. Qué glorioso es entender, amados, de que realmente el Señor está compartiendo con nosotros, pero al mismo tiempo. O sea, Dios puede estar en este instante con nuestros hermanos que están tal vez en Australia, ¿no? O sea, ya viviendo, no sé, lo que es un nuevo día. Está con ellos, pero también está con nosotros en estas latitudes del planeta. El Señor está con una persona que ahora está tal vez necesitada, y también está con nosotros en el tiempo de la enseñanza. Cuando tú entiendes este concepto de que Dios está por encima de todas las cosas y que al mismo tiempo está en todos, uno dice: Señor, yo voy a compartir contigo y voy a aprovechar todo el tiempo que tenga para compartir contigo. Amén. Otra de las ideas útiles del hermano Lawrence era pronunciar oraciones más cortas y conversaciones continuamente durante el día, en vez de establecer sesiones largas y oraciones complejas, ¿no? O sea, otro de los consejos que aprendemos de la práctica de la presencia de Dios, escrita por el hermano Lawrence, es de que él aconseja de tener oraciones más cortas con el Señor. Dice: para mantener la concentración y evitar la distracción, sugiero que no usen muchas palabras cuando oren.
porque los discursos largos son propicios para la distracción, ¿no? Y es ahí cuando hablamos acerca de ser prácticos en Dios. Cuando tú empieces a orar, ahora tenemos que entender lo siguiente. Vamos a dividir dos aspectos. Una cosa es de que, por ejemplo, tú tengas tu horario de casa de oración, ¿no? Y digamos, estás en el tiempo de casa de oración. Por supuesto que ahí podemos usar oraciones, ¿no? Obviamente más largas, y mencionando obviamente versículos de la palabra. Estamos orando y declaramos Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Podemos mencionar versículos y orar y seguir orando. Ahí nos podemos prolongar. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de casa de oración, es un tiempo solo para orar. Pero el hermano Lawrence aconseja de que cuando no tengas esos tiempos específicos de oración, de repente estés limpiando la casa, de repente estés trabajando, ¿no? Haciendo informes en el trabajo, preparando todo, teniendo videoconferencias, no sé, trabajando en línea, puedes hacer oraciones cortas, pero sigues en comunión con Dios. O sea, en todas las actividades sigues desarrollando, sigues cocinando, sigues atendiendo la casa, el hogar, estás en el auto, yendo a algún lado, y hacemos oraciones cortas, frases cortas, pero en comunión con el Señor. Entonces son dos aspectos. Cuando tienes tus horarios de casa de oración, por supuesto puedes explayarte orando, clamando, intercediendo. Pero cuando estás en otras actividades, sigues orando, pero con oraciones y frases cortas. Amén. En estos tiempos de falta de atención, esta sugerencia de hace 450 años es de particular relevancia. Que las oraciones sean sencillas y de todo corazón. Amén. O sea, este libro, del hermano Lawrence, realmente se escribió, amados, hace más de 450 años, imagínate. Y ahora viene realmente a esos consejos, se aplican en la actualidad. ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay una falta de atención, pero total. O sea, es como que el ser humano no puede estar concentrado en algo, porque ya cualquier cosa te distrae, ¿no? Y suena algo, ya te estás distrayendo, pasa una mosca y uno ya se distrae, ¿no? O los pensamientos, uno empieza a divagar. Entonces, como uno vive con tantas distracciones, ¿no? O suena el celular, te llega un mensaje, te llega un nuevo correo electrónico, y la concentración, o sea, se pierde. Vivimos, amados, en estos tiempos con una alta realmente falta de concentración, pero totalmente alarmante. Dios quiere en este tiempo de que recuperemos realmente esos tiempos de concentración, de enfocarnos en su presencia. Ahora, estamos hablando de que es bueno hacer oraciones cortas de todo corazón. Amén. O sea, de que tú estás compartiendo con el Señor, sí, hazlo humildemente, con oraciones llenas obviamente de su presencia, llenas por el Espíritu, cortas y sencillas. Amén. Que por supuesto van a ser recibidas por el Señor y Él te va a responder. Entonces, quiero darte este consejo. Por favor, aprende a concentrarte más, aprende a enfocarte más. Es algo que las nuevas generaciones están batallando mucho. O sea, los niños están acostumbrados, ¿no? Ya a la tecnología, a los celulares, las tablets, el internet. Pero para ellos es difícil concentrarse. Entonces tenemos que orar por eso. Para que la mente que Dios nos ha dado, dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Y eso hace de que le demos toda nuestra atención, de que no caigamos en distracciones. Entonces, realmente ya concentrarnos, a enfocarnos en Dios. Amén. Hay que desarrollar más el enfoque. Tenemos que desarrollar más como hijos de Dios, como personas, la atención, incluso cuando alguien te está hablando. Si alguien te está hablando, préstale atención, no de que estés así ocupado, volando. ¿Qué me decías? ¿No? Sí, qué incómodo que es eso. Entonces tenemos que aprender a prestar más atención y a concentrarnos en todo lo que hacemos. ¿Amén? Para ir terminando, la palabra nos dice que debemos orar todo el tiempo, como hemos leído en 1 de Tesalonicenses 5:17, que nos dice orar sin cesar. Pero ¿cómo es posible hacer esto o ponerlo en práctica? Una manera es usar oraciones de aliento durante todo el día, como lo han venido haciendo muchos cristianos desde hace siglos. Puedes elegir una afirmación o frase sencilla para repetírsela a Jesús en un aliento. O sea,
¿Cuáles son esas oraciones de aliento? Son frases cortas, ¿no?, de afirmación, como por ejemplo, Señor, tú estás conmigo. Y esa ya es una oración. Son frases cortas, ¿no?, de aliento, son frases cortas que nos ayudan a conocer al Señor, a acercarnos a Él, pero que son cortísimas, ¿no? Que tú estés haciendo algo y dices, Señor, tú estás conmigo. Wow, ya lo has declarado, ya has orado. Y estás en comunión con Él, ¿no? Señor, tú estás conmigo. Otra, por ejemplo, es, Señor, acepto tu gracia. Oh, Señor, en este día yo acepto tu gracia. Amén. Y sigo trabajando. Señor, yo acepto tu gracia. Y ya son frases cortas, pero que sigues orando y en comunión con el Señor. Otra frase corta, por ejemplo, cuento contigo, Señor. Tú no me abandonas, cuento contigo. Nunca me dejarás, nunca me desampararás. Amén. Frases cortas. Otra frase corta que te doy de consejo, que le digas, Señor, quiero conocerte. No, y estás ahí ocupado. Señor, quiero conocerte. ¿Se puede orar con los ojos abiertos? Por supuesto que se puede orar con los ojos abiertos. Son esas frases cortas, ¿no? Dice, Señor, quiero conocerte. Y estamos en la transmisión y estoy orando. Tal vez tú estás viendo la transmisión y también estás orando. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero deleitarme en ti. Y tenemos esa comunión con nuestro amado. Amén. Otra frase corta, pertenezco a ti. Otra frase, ayúdame a confiar en ti. También puedes usar pasajes cortos de las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, para mí el vivir es Cristo. Y son versículos cortos que tú los puedes usar. ¿Para qué? Para poder, obviamente, seguir en comunión con el Señor. Otra frase o versículo corto, nunca me abandonarás. Otro, tú eres mi Dios. Y cuando tú empieces a orar tan seguido como sea posible cada una de estas frases cortas o versículos, para que se graben a fondo en tu corazón, solo asegúrate de que tu intención sea honrar a Dios y nunca controlar. O sea, lo bueno de estas frases cortas es cuando empezamos a orar, también se anidan en nuestro corazón y en nuestra mente. Y poco a poco seguimos recibiendo más revelación de parte del Señor. Pero asegúrate de que cuando tú estés orando esas frases cortas, oraciones de aliento, tu intención sea honrar a Dios, tener comunión con Él y no controlar a Dios. Cuando el ser humano cree de que Dios está a nuestro servicio, ahí estamos totalmente equivocados. Él es el Señor, Él es nuestro Dios, Él está por encima de nosotros. No es de que con estas frases tú estás controlando a Dios, no es de que con estas frases tú estás manipulando a Dios, no. Es una relación, es un diálogo con el Señor. Amén. Practicar la presencia de Dios es una destreza, un hábito que se puede desarrollar. Así como los músicos practican escalas todos los días para tocar melodías hermosas, con desenvoltura, debes obligarte a pensar en Dios varias veces al día. Debes entrenar tu mente para recordar al Señor. Entonces, esto es práctica, amados. ¿Quieres desarrollar tu amistad con Dios? ¿Quieres tener esa comunión continua, ese diálogo fluido con el Señor? Oraciones cortas, oraciones de aliento. Esto se trata de práctica. Hacerlo todos los días, así como un músico, ¿no? De repente empieza, ¿no?, a practicar, ¿no?, con su teclado, con su batería, con la guitarra, o al cantar, al mejorar la voz, las tonalidades y demás. De la misma manera, estar bien con Dios es cosa de práctica. Tienes que practicarlo todos los días. Amén. Debes entrenar tu mente para recordar al Señor. Obligarte a pensar en Dios la mayor cantidad de veces al día. Yo te doy un tip, ¿no? ¿Cómo vas a pensar más en Dios? Mientras más te enamores de Él. Cuando uno está enamorado de una persona, ¿qué hace? Piensa en esa persona todo el día, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el Señor. Cuando nos enamoramos del Señor, automáticamente nuestra mente está pensando en Él todo el día y contemplando su hermosura. Al principio necesitarás crear notas para traer regularmente a la memoria, la conciencia de que Dios está a tu lado en ese instante. O sea, puedes, ¿no?, poner obviamente recordatorios ahí en tu celular, en tu compu, ¿no? O una alarma, por ejemplo, ¿no? Para que esa alarma te ayude a recordar de que estás con el Señor, de que estás delante de la presencia del Señor. Son cosas prácticas, amén, que uno las puede hacer. Comienza colocando notas visuales a tu alrededor. Por ejemplo, ¿no?, hay gente que pone notas visuales en el espejo, en el armario, ¿no?, en el closet antes, ¿no?, de sacar la ropa que uno va a usar durante el día. Y esas notas visuales te ayudan. Tengo que estar en comunión con Dios. Wow, tengo que orar. Tengo que hacer frases o oraciones de aliento, ¿no?
Y mientras me estoy cambiando, vistiendo, ¿no? Arreglando, estoy en comunión con el Señor. Entonces tú puedes emplear eso, ya sea en tu celu, puede ser a través de alarmas, o esas notas no pegadas en tu espejo, pegadas, no sé, en tu escritorio. Comienza colocando esas notas visuales a tu alrededor. Podrías escribir una papeleta así: Dios está conmigo y de mi lado en este mismo instante. ¿Qué es lo que puedes poner en esa nota? Algo práctico que te aconsejo es colocar esta frase, escribirla: Dios está conmigo y de mi lado en este mismo instante. ¡Wow! Si tienes un teléfono celular con alarma, podrías programar una alarma para recordar que debes estar consciente de la presencia de Dios en tu vida. Algunas veces sentirás su presencia y otras no. Amén. O sea, esas notas te van a ayudar ahí realmente a estar alerta, a tener esa continua comunión con el Señor. Acuérdate de esto, enamórate de Dios. Enamórate de Dios. Mientras más conocemos a Dios, más nos enamoramos del Señor nuestro Dios. Amén. Si solo buscas experimentar la presencia de Dios en todo esto, no has entendido nada. No alabamos a Dios para sentirnos bien, sino para hacer el bien. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? De que desarrollamos nuestra amistad con Dios, amados, no para, es que he sentido un calorcito, no, sí, es para sentirme bien, no. Desarrollamos nuestra comunión con Dios para hacer de bendición a los que nos rodean, para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué tenemos comunión con Dios? Para darlo a conocer. Amén. No es simplemente para que ese tesoro tú lo tengas tú solito, no, es para que juntos como iglesia lo demos a conocer. Amén. Entonces, para terminar en esta hora, nuestra meta no es tener una sensación, sino conciencia continua de la realidad de que Dios está siempre presente. Ese es el estilo de vida de adoración. Entonces, no busques simplemente sentir un calorcito, sentir el soplo, ¿no?, del Espíritu, o que alguien pone su mano y o sea, esas experiencias gloriosas son de bendición. Pero no es el objetivo. El objetivo, amados, es tener una conciencia real de que Dios siempre está con nosotros. El objetivo es tener esa conciencia real de que el Señor está presente con nosotros. Amén. Así que vamos a quedar acá, ¿no?, en esta tarde, en esta noche. Quiero animarte de que realmente pongas en práctica este primer punto que hemos desarrollado. O sea, la conversación continua con Dios. Conversación continua con el Señor. Amén. Wow, este tema realmente es de mucha bendición. Vamos a seguir desarrollándolo. Las siguientes semanas no va a ser de mucha bendición. Te hago recuerdo, el próximo martes tenemos nuestra entrevista especial con un invitado especial. Va a ser de mucha bendición. Así que a estar atentos el próximo martes en el discipulado. Así que los esperamos en la siguiente transmisión, amados, a darle con todo en el Señor. Sigamos cubriéndonos en oración los unos a los otros, es de tremenda bendición. Los amamos mucho, a cuidarse, a declarar en todo tiempo de que el Señor nos guía hacia toda verdad, a orar sin cesar. Amén. Así que un abrazo gigante, muchos saludos de la pastora Angie, que el Señor los recontra bendiga. Bendición.